Buenas tardes, queridos hermanos. Me alegra darte la bienvenida a la semana de oración y con la ayuda del Señor poder enriquecernos más y más de su palabra. Ahora te invito a inclinar nuestros rostros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por un día más de vida, te agradecemos por la libertad, la alegría y todo lo que podemos todavía vivir y podemos todavía tener. Te pedimos que tú nos ayudes, nos acompañes a poder entender. Pedimos tu espíritu para que podamos así enriquecernos de tu palabra en esta tarde y pedimos que tú estés con nosotros. También de manera especial pedimos por todos los enfermos de nuestra iglesia, de nuestras familias, de la gente que conocemos y de nuestro país y del mundo entero. Te pedimos que tú les ayudes, les acompañes, les fortalezcas y también a nosotros ayúdanos a ayudar. Te agradecemos porque tú nos escuchas nuestras oraciones y te pedimos que tú te quedes con nosotros. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Ahora te invito a cantar el himno lema de esta semana. Ven, Señor, transfórmame en tu siervo. Ven, renueva cada pensamiento. Ven, perdona mis errores. Ven y sana mis dolores. Ven, quita mis temores para que en libertad te adore. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Señor, y llévame a tu encuentro. Ven, sé fuego y nube en el desierto. Ven, cambia mi historia. Ven y dame la victoria. Ven, yo quiero ver tu gloria y que se grabe en mi memoria. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo. Dios, transfórmame y lávame entero. Solo tu sangre tiene el poder de purificar. Transfórmame. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy me corresponde contar la historia para ustedes.
La historia de hoy se titula La Dormilona. ¿A cuántos de ustedes les gusta dormir? A mí me gusta bastante. Bueno, pues la historia de hoy se trata de Catalina Foster. Resulta que su madre se da cuenta que Catalina tiene muchas tareas por hacer, pero esperó a que fuese muy tarde para hacerlas. Entonces ella, muy preocupada, va y le dice: Catalina, por favor, es hora de dormir. Y ella le dice: sí, mamá, pero es que todavía me quedan muchas cosas por hacer, necesito entregar un proyecto. Y la madre le dice: sí, pero es que has estado toda la tarde conectada a Instagram y estás hablando con tus amigas, mejor hubieses hecho tus deberes primero y luego te hubieses puesto a hablar con tus amigas. Y le dice: bueno, mamá, no importa, yo lo termino. Resulta que 2 semanas después, la profesora llamó a la señora Foster y le dice: señora Foster, estoy muy preocupada porque Catalina se ha dormido 4 veces en clase. ¿Cómo les parece? ¡Terrible! Entonces la mamá llamó a Catalina y le dice: Catalina Foster, por favor, necesitamos hablar. Necesitas organizar tus horas de los deberes porque te has quedado dormida 4 veces en la clase. A lo que la niña dijo: sí, mamá, es verdad, me quedé dormida, pero mamá, yo te prometo que voy a hacerlo mejor. Y le dice su madre que va a orar por ella para que pueda dormir las horas que debe dormir y entonces organizar su horario. Primero va a hacer sus deberes y cuando le quede el tiempo ya sobrante, entonces ahí sí va a hablar con sus amigas. Así lo hicieron y la cápsula para hoy es dormir influye en la concentración, en la atención, así como en el estado de ánimo de una persona. Con el tiempo se puede desarrollar ansiedad y depresión. Así que mucho cuidadito, porque si no duermes bien, no vas a memorizar y vas a hacer un dormilón en la clase. El Señor Jesús, a través del apóstol Pablo, nos dice que recordemos que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidar todos los aspectos de nuestra vida. Organizarse, hacer primero los deberes y todo lo más importante. Y luego vamos a hacer nuestra vida social, que no solamente es chatear con los amigos, a lo mejor se pueda quedar en otro momento. ¡Un besito! Es un placer y un privilegio poder participar en vuestra semana de oración, queridos hermanos de las iglesias de Málaga, de Marbella y de Fuengirola. Agradezco a Jarib la invitación que me ha hecho de poder participar en esta semana de oración. Como sabemos, el título de ella es El camino a casa. Y tanto en los temas anteriores como en los que vendrán y en el de esta noche, estamos aprendiendo algunos principios, algunos valores que nos ayuden para que en verdad se convierta en una realidad el que lleguemos a casa con Jesús. El tema de esta noche es: vivamos los principios divinos de salud. Como todos sabemos, por lo que las Sagradas Escrituras nos dicen, fuimos hechos para un mundo mejor, un mundo diferente al que estamos viviendo. Fuimos hechos también para disfrutar vidas mejores. Cuando Cristo creó este mundo y colocó a la humanidad en medio de él, al contemplar lo que había hecho, dijo que era bueno en gran manera. Dios diseñó el mundo y la vida que está en él para que fuese perfectamente buenos. Fuimos creados para tener vidas y que en cada acción,
pensamiento, sentimiento, se pudiese reflejar, proclamar, celebrar y disfrutar cuán bueno es Dios. Esa era y sigue siendo la intención y el deseo de Dios para nuestra vida. Pero el gran proyecto de Dios, lamentablemente, se alteró con el pecado. Sin embargo, quiero decirles, y lo sabemos, ¿verdad? Dios no nos ha abandonado. Está tratando continuamente de alcanzar a cada ser humano. Sigue en pie su intención y deseo de que exista el bien en este mundo, y no solamente en este mundo, sino sobre todo en nuestra vida. Y una muestra de esto lo tenemos en la manera como Dios dirigió y orientó al pueblo de Israel en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Quiero pensar que el Israel antiguo y el moderno adventismo son movimientos paralelos. ¿Sí? Encontramos algunas similitudes. Y en lo que tiene que ver con los principios de salud, pues lo vamos a ver en esta ocasión. El antiguo Israel fue llamado a salir de Egipto para ir a una tierra que fluye leche y miel. El moderno Israel espiritual, los adventistas, nosotros, estamos avanzando cada día también en el camino a casa. Queremos llegar a esa tierra donde Jesús está y donde viviremos con Él por la eternidad. Anhelamos llegar a un mundo renovado y vivir con nuestros seres queridos que ya descansan, que ya no están con nosotros, y vivir una vida de gozo y de felicidad. En el proyecto que Dios tenía para el pueblo de Israel, le da instrucciones específicas de cómo debería de vivir. Imagínense 2 millones o más de personas transitando por el desierto. Necesitaban orientación, necesitaban consejo, de tal manera que su peregrinaje pudiese ser más llevadero. Por eso, cuando leemos las Escrituras, encontramos los 10 mandamientos, las leyes civiles, leyes de convivencia, de relación, pero también encontramos las leyes de salud. Y en este sentido, relacionado con los principios de salud, quiero compartir un pensamiento de Elena G. de White que está en El deseo de todas las gentes, en la página 764. Y dice lo siguiente: Cristo había sido guía y maestro del antiguo Israel, y le enseñó que la salud es la recompensa de la obediencia a las leyes de Dios. El gran médico que sanó a los enfermos en Palestina había hablado a su pueblo desde la columna de nube, diciéndole lo que debía hacer y lo que Dios haría por ellos. Cristo dio a Israel instrucciones definidas acerca de sus hábitos de vida y les aseguró: quitará Jehová de ti toda enfermedad. Cuando el pueblo cumplió estas condiciones, se cumplió la promesa y no hubo en sus tribus enfermo. Qué interesante. Seguir las instrucciones de Dios, seguir la orientación que Dios dio a su pueblo, trajo como resultado salud, trajo como resultado bienestar. Miremos algunas de las leyes de salud que les dio. Son interesantes y podríamos, como decía hace un momento, encontrar un cierto paralelismo a la situación que nosotros vivimos. Por ejemplo, la que es más conocida y tiene que ver con la profilaxis con los enfermos de lepra. Todo el comentario lo pueden leer en Levíticos 13 y 14, capítulo 13 y capítulo 14.
Si uno de las personas, ¿verdad?, se encontraba con una hinchazón, con una costra o con una mancha, se le llevaba al sacerdote. Si no había indicios claros de lepra, entonces el sacerdote lo enviaba a casa por 7 días. Al término de los 7 días, el sacerdote volvía a examinar a la persona. Y si la llaga seguía igual y no se había extendido en la piel, el sacerdote nuevamente lo aislaba por otros 7 días. ¿Le suenan los 14 días? Pues bien, exactamente a los 14 días lo declaraba puro o lo declaraba leproso. Y si era leproso, la persona tenía que salir de la comunidad para que no propagase la enfermedad ni el contagio. Interesante. Así que lo que vivimos ahora, pues, es muy similar, ¿verdad? Es muy parecido. Mantener la distancia y evitar el contacto. Valores interesantes, ¿verdad?, para evitar la enfermedad. Otra medida para prevenir enfermedades infecciosas era que deberían lavar todos los objetos con los cuales esa persona tuvo contacto. La cama, la ropa, los asientos, la montura. Inclusive si escupía a una persona, todo tenía que ser lavado con agua. No sé si había jabón, pero lo cierto que el agua era suficiente para poder limpiar, para poder lavar esas infecciones. Todo aquel que tuviese algo que ver con enfermedades contagiosas o infecciosas quedaba aislado del campamento y no se le permitía volver sin previa purificación de su persona y de su ropa. Qué interesante, qué paralelismo, ¿verdad?, con la situación que nosotros estamos viviendo. Por eso es que Pablo nos recuerda, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Pero para nosotros, ¿qué instrucciones tenemos para que podamos llegar a casa? Para que el camino a casa se haga más llevadero. Dios nos aconseja cómo deberíamos de vivir. Y en este aspecto tenemos el don profético, los escritos de Elena G. de White, sus libros, consejos sobre salud, el ministerio médico, consejos sobre el régimen alimenticio, el ministerio de curación, la temperancia. Nos invita a reflexionar todos estos libros a vivir los principios de un estilo saludable. En estos libros, el don profético destaca la importancia de un régimen alimenticio natural, nutritivo, variado, que consiste en cereales, frutas, legumbres, como la base para obtener mejor y mayor energía física y mental. También enfatiza la preparación sencilla pero atractiva de los alimentos. Recomienda una vida activa que se traduce en ejercicio físico, pero con equilibrio en las actividades. Además, subraya la importancia de una actitud mental con pensamientos, sentimientos y emociones positivas, ¿verdad? Y, por supuesto, nos exhorta a vivir los 8 remedios naturales. Aquí te presento una propuesta. Te sanaré. No lo olvides. Te sanaré. T, temperancia. E, ejercicio. Sol. A, agua. N, nutrición. A, aire. R, reposo. Y E, esperanza en Dios. Te sanaré. Yo espero que no se te olvide. Por supuesto, el diablo continúa con la misión de atacar todo lo que es de Dios. Todo lo que Él creó. Todo lo bueno. Todo lo que es vida. Todos en algún asunto, lamentablemente, hemos caído siendo víctimas de estos ataques y hemos desoído la voz de Dios.
pero donde el diablo busca destruir, Dios está allí para buscar y salvar. Dios no nos ha abandonado, ni ha abandonado este mundo. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Su misión es contrarrestar y vencer el mal del diablo. La misión de Cristo en el mundo es vida, y vida en la abundancia. Por eso, qué importante es seguir los consejos que Dios nos da en su palabra y en el don profético. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en las fronteras junto a la tierra prometida, Moisés los desafió y les rogó, hoy te doy a elegir entre el bien y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos y preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. Elige pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Ama al Señor tu Dios. Obedécelo y sé fiel, porque de Él depende tu vida. Hoy también, queridos hermanos, nos encontramos en la frontera de otra tierra prometida. Vivimos en los últimos días antes de la llegada a casa, antes de la llegada de un cielo nuevo y una tierra nueva. El desafío y el ruego a cada uno de nosotros, ahora y cada día, es este: amar a Dios, escuchar su voz, caminar en su obediencia, aferrarnos a Él. Entonces conoceremos lo que es bueno y podremos escoger la vida. Que podamos seguir disfrutando en medio de todas estas situaciones difíciles de la compañía con Jesús y que pronto lleguemos a casa. Es mi deseo y mi petición que Dios os bendiga. Os invito a hacer una oración. Amante Padre, te doy gracias por este hermoso momento que me permites tener con mis queridos hermanos. Los pongo en tus manos y ayúdanos para que juntos podamos vivir estos principios de salud, estos principios importantes para nuestra vida, de tal manera que en medio de las enfermedades mantengamos nuestro organismo saludable. Cuídanos, danos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Gracias, queridos hermanos. Les invito a que en vuestra casa podáis continuar, ¿verdad?, con momentos de oración, de meditación, de estudio de la palabra de Dios y también seguir asistiendo a las próximas reuniones. Que la bendición de Dios sea en vuestro hogar y con vuestra familia. Que Dios les bendiga. Hasta luego.